Tema 50. El Quijote. Miguel de Cervantes y Saavedra publica la primera parte de la obra en 1605 con el título El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. La segunda parte aparece en 1615 como segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Entre ambas se sitúa un hecho fundamental: la aparición en 1614 del Quijote apócrifo, que Alonso Fernández de Avellaneda, que condiciona la respuesta cervantina y acentúa el juego metaliterario de la segunda parte. La obra surge en el tránsito entre Renacimiento y Barroco, en un momento de crisis de los ideales heroicos y de revisión de las formas heredadas. Cervantes conoce la tradición caballeresca, pastoril, picaresca, bizantina, morisca, italiana, pero no se limita a repetirla. La absorbe, la somete a ironía y la reorganiza desde una perspectiva nueva. Por eso el Quijote no puede entenderse como una burla, sino como una obra que convierte la literatura anterior en materia de reflexión narrativa. La estructura de la obra se divide en dos partes. La primera parte presenta dos salidas de Don Quijote. En la primera el personaje es armado caballero de forma grotesca y regresa pronto a la aldea. En la segunda salida, acompañado ya por Sancho Panza, se desarrolla la estructura básica de la obra: salida, camino, encuentro, interpretación caballeresca de la realidad, fracaso y retorno. En esta primera parte predominan las aventuras episódicas y la inserción de relatos secundarios por en medio. Cervantes incluye historias de distinto tipo: pastoriles, sentimentales, moriscas, novelescas y de cautivos. Estos relatos interpolados amplían el universo de la novela y muestran la capacidad del texto para integrar diversas tradiciones narrativas. Algunos episodios son esenciales para entender el mecanismo paródico: la aventura de los molinos de viento, el mantenimiento de Sancho, la liberación de los galeotes. En todos ellos se repite una tensión básica: Don Quijote interpreta el mundo desde los códigos literarios caballerescos, mientras la realidad ofrece una resistencia cómica y dolorosa. La segunda parte posee una construcción más trabada y más consciente de sí misma. Los personajes ya conocen que existe una primera parte impresa de sus aventuras, lo que convierte a Don Quijote y Sancho en lectores de su propia fama. Cervantes introduce así una de las grandes novedades en la obra: la metaliteratura, es decir, la presencia de literatura dentro de la propia literatura. En esta segunda parte, las aventuras ya no proceden sólo del error perceptivo de Don Quijote. Con frecuencia son otros personajes quienes preparan burlas para acomodar la realidad al imaginario caballeresco del protagonista. La estancia con los duques, el gobierno de Sancho en Barataria, el descenso a la cueva de Montesinos o el encuentro con el caballero de la Blanca Luna muestran una novela más reflexiva, donde la ficción es construida deliberadamente por distintos personajes. El final posee una gran intensidad humana y literaria. Don Quijote es vencido, regresa a su aldea, recupera la cordura y muere como Alonso Quijano. La muerte del protagonista clausura el juego caballeresco e impide nuevas continuaciones, incluida la línea abierta por Avellaneda. El propósito declarado de la obra es desacreditar los libros de caballerías, género muy difundido entre los siglos XV y XVI. Cervantes parodia sus recursos: héroes invencibles, aventuras maravillosas, gigantes, doncellas necesitadas de auxilio. Ahora bien, la parodia cervantina no destruye únicamente el género. La grandeza del Quijote está en que la burla se convierte en una exploración de la imaginación humana. Don Quijote es ridículo cuando confunde molinos con gigantes, pero también es admirable por su fidelidad a la idea ética del mundo. Esta ambigüedad permite reducir, eh, impide más bien reducir la obra a sátira simple. Desde el punto de vista, el Quijote se sitúa en el nacimiento de la novela moderna, desde muchos puntos de vista.
Frente al héroe épico que encarna valores colectivos estables, Don Quijote es un personaje problemático, contradictorio y abierto. Frente al relato cerrado y maravilloso de los libros de caballería, la novela cervantina introduce distancia irónica, perspectivismo, mezcla de registros, vida cotidiana y conciencia de ficción. Uno de los aspectos más modernos de la obra es su complejidad narrativa. Cervantes no ofrece un narrador transparente y único, sino un sistema de mediaciones. Aparece un narrador inicial, se introduce después el supuesto manuscrito de Cide Hamete Benengeli, se habla de traducción, se comentan fuentes y se discuten versiones de los hechos. Este procedimiento produce un fuerte perspectivismo. La verdad narrativa nunca aparece como algo simple. Los hechos son interpretados de modo distinto por Don Quijote, Sancho, el narrador, los personajes e incluso los lectores. Por ejemplo, para que unos molinos de viento sean gigantes, a Don Quijote, mm, para lo que él es una venta, otras cosas son un castillo, por ejemplo. La presencia de Cide Hamete tiene varias funciones. Por una parte, parodia los procedimientos del narrador. Por otra, introduce distancia irónica. El narrador finge depender de un historiador árabe y de un traductor, de modo que el lector percibe el relato como una construcción artificiosa. En la segunda parte, el juego se intensifica porque los personajes han leído o conocen la primera parte. Así, la obra incorpora su propia recepción. Don Quijote y Sancho no solo protagonizan aventuras, también se convierten en figuras literarias conscientes de su fama. Este mecanismo anticipa rasgos de la narrativa moderna y contemporánea, como la autorreferencialidad, la metaficción y la reflexión sobre la autoría. El personaje de Sancho Panza, por su parte, no es un simple contrapunto cómico. Al comienzo representa el sentido práctico, el refranero popular, el interés material y la visión inmediata de la realidad. Sin embargo, su convivencia con Don Quijote lo transforma. Progresivamente participa del mundo imaginario de su amo, aprende a hablar en clave caballeresca y muestra una inteligencia práctica de gran riqueza. La relación entre ambos constituye uno de los grandes hallazgos de la obra. Don Quijote y Sancho forman una pareja dialógica entre idealismo y pragmatismo, cultura libresca y sabiduría popular, absorción ética y experiencia material. Pero esa oposición se vuelve dinámica. Don Quijote se humaniza a través de Sancho y Sancho se quijotiza a través de Don Quijote. El gobierno de Sancho en la ínsula Barataria demuestra que el personaje no es solo rústico ni ingenuo. Aunque la ínsula sea una burla, Sancho actúa con sentido común, prudencia y justicia. Cervantes evita así la caricatura plana y convierte al escudero en una figura de creciente complejidad. Dulcinea del Toboso es una creación imaginaria de Don Quijote a partir de Aldonza Lorenzo. Su importancia no depende de su presencia real, sino de su función simbólica. Representa el idealismo amoroso caballeresco y muestra cómo la imaginación literaria transforma la realidad cotidiana. Los personajes secundarios forman un amplio panorama social: venteros, curas, barberos, pastores, galeotes. La novela ofrece así una representación plural de la sociedad española del Siglo de Oro. No se limita a la aventura individual, sino que incorpora discursos, registros y conflictos de distintos grupos sociales. El tema más evidente de la novela es la relación entre realidad y ficción. Don Quijote lee el mundo como si fuera un libro de caballerías. La novela plantea así una pregunta central: ¿hasta qué punto la literatura deforma la realidad, pero también hasta qué punto permite imaginarla de otra manera? La obra no ofrece una respuesta simple.
La ficción suele ser engañosa y peligrosa, pero también puede fundar valores, proyectos y formas de libertad. Don Quijote fracasa cuando confunde los planos, pero su imaginación revela la pobreza moral de muchos personajes aparentemente cuerdos. La locura de Don Quijote es selectiva, afecta sobre todo a lo caballeresco, pero no impide momentos de extraordinaria sensatez. De ahí que el personaje oscile entre el disparate cómico y la lucidez ética. Cervantes problematiza la frontera entre locura y cordura, especialmente en una sociedad donde la adaptación al mundo no siempre equivale a verdad moral. La identidad también aparece como construcción. Alonso Quijano decide ser Don Quijote. Sancho aprende a ser escudero. Dulcinea existe como ideal. Los duques fabrican escenarios ficticios. La obra muestra que la identidad humana no es sólo un dato social, sino un relato, un nombre, un papel y un reconocimiento. La libertad es uno de los valores más altos de la obra. Don Quijote defiende la autonomía del individuo frente a imposiciones externas, y Cervantes concede gran importancia a la dignidad personal. Episodios como el discurso de Marcela o la liberación de los galeotes permiten matizar esta cuestión. La libertad es necesaria, pero también puede entrar en conflicto con la ley, el orden social y la responsabilidad. La justicia aparece igualmente problematizada. Don Quijote quiere reparar agravios, pero muchas veces actúa desde una interpretación errónea de los hechos. La novela contrapone la intención moral del personaje y las consecuencias reales de sus actos. El Quijote es una de las obras sobre literatura y sobre los efectos de la literatura. Los libros de caballería provocan la transformación del protagonista, pero la novela no condena la lectura en bloque. Más bien, pregunta cómo se lee, cómo se interpreta y qué relación debe existir entre los modelos literarios y la experiencia. La obra contiene debates literarios sobre géneros, estilo, teatro, poesía, libros de caballería y novelas intercaladas. Cervantes introduce así una reflexión crítica dentro de la ficción, propia de una obra consciente de pertenecer a una tradición y al mismo tiempo modificarla. La riqueza lingüística del Quijote procede de la mezcla de registros. Don Quijote habla a menudo con un lenguaje arcaizante y elevado, imitando los libros de caballería. Sancho, en cambio, recurre al habla popular, a los refranes, a la fraseología cotidiana. Esta oposición estilística sostiene buena parte del humor, pero también de la profundidad dialógica de la obra. La obra combina lenguaje culto, lenguaje popular, parodia retórica, proverbios, discursos solemnes, diálogos vivos, cartas, poemas y relatos intercalados. Cervantes demuestra una enorme capacidad para adaptar la lengua a cada personaje, situación y género discursivo. El diálogo es esencial. A través de las conversaciones entre Quijote y Sancho se construye la evolución psicológica de ambos. La obra no se limita a narrar acciones, hace que los personajes se definan hablando, discutiendo, corrigiéndose, imaginando y reinterpretando los hechos. También destaca la ironía, que opera en varios niveles. Hay ironía en el contraste entre la visión heroica del protagonista y la realidad vulgar, en la distancia del narrador, en las falsas autoridades textuales y en la actitud del lector, que ríe del personaje pero también termina admirándolo. Desde su publicación, El Quijote tuvo una amplia recepción. Inicialmente fue leído sobre todo como obra cómica y paródica, pero con el tiempo adquirió interpretaciones más complejas. El romanticismo subrayó la dimensión idealista y simbólica del personaje. La crítica moderna ha insistido en su perspectivismo. La metaliteratura, su ambigüedad, su papel en la formación de la novela europea. La obra influyó decisivamente en la narrativa posterior. Su huella puede rastrearse en la novela realista.
en la narrativa metaficcional, en la construcción de parejas novelescas contrastivas y en la reflexión sobre los límites entre realidad y ficción. Don Quijote y Sancho se han convertido en figuras culturales universales porque representan tensiones permanentes, ideal y mundo, imaginación y experiencia, nobleza moral y fracaso histórico. La bibliografía más interesante es el libro Don Quijote como forma de vida de Abal Arce, de la editorial Castalia. El ensayo Cervantes de Canavaccio, de Espasa. La concepción romántica del Quijote, para aproximarse a esa lectura, de Close, de la editorial Crítica. La teoría de la novela en Cervantes, de editorial Taurus, de E. C. Riley. Y eso es todo.